A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Cerca de 1.8 millones de estudiantes iniciaron un nuevo año escolar con clases presenciales en la Sierra y la Amazonía. El inicio de clases trae consigo muchos sentimientos encontrados, alegrías, emociones, incertidumbres, tristezas a veces por dejar la casa y volver a clases. Sin embargo, todas estas emociones se conjugan en un solo objetivo: el volver a aprender de una forma regular, el reencontrarse con los compañeros, el encontrar a su escuela nuevamente, a sus maestros y aprender cada día más. En esta serie de programas de Psicolife, de vuelta a clases, abordaremos temas importantísimos relacionados con este ciclo tan necesario para el desarrollo de los niños. Recomendaciones para iniciar este nuevo año lectivo, cuándo es aconsejable iniciar los procesos de lectura y escritura, cómo el juego es fundamental en el proceso de aprendizaje. Muchas veces también las tareas se convierten en tortura para los chicos, los gritos ayudan a desarrollar el aprendizaje en las tareas escolares y sobre todo un tema también fundamental, el desarrollo social, los amigos y la influencia que ellos tienen en el aprendizaje de los chicos. Estos serán los temas que trataremos a lo largo de este mes de septiembre, en el que iremos acompañándoles, papás y mamás, en este maravilloso mundo de aprender junto con sus hijos. Bienvenidos a esta nueva edición de Psicolife. Y como hemos venido hablando a lo largo de este mes sobre los niños, sobre cómo ayudarles a que se vayan adaptando más adecuadamente al ámbito escolar, vamos a topar un tema hoy también muy importante, y es que definitivamente el ser humano es un ser social, y la socialización implica no solamente la relación con el núcleo inmediato, que es su familia, que son sus abuelitos, sus tíos, sus hermanos, sino cuando está en la escuela también esa relación tiene que ver con los amigos. ¿Cómo hacer los amigos? ¿Qué pasa? ¿Qué tan importantes son los amigos en la vida de un niño, en el desarrollo de ellos? ¿Cómo influyen ellos también en el aprendizaje? Hay momentos en los cuales para ellos es más fácil hacer amistades, existen otros en los cuales es más difícil, y también va a depender de alguna manera de las características propias de cada niño, de cómo en su familia le hayan ido dando esas oportunidades de interacción con otros y de poner en juego ese desarrollo tan importante que constituyen las habilidades sociales. Hoy vamos a hablar justamente de este tema, los amigos en la vida de los niños. Y para ello contamos con la presencia de Mariuxi Cadena. Ya ustedes la conocen, ya nos ha acompañado algunas veces en el programa, y ella, como psicóloga educativa y también labora en una institución educativa, tiene una vasta experiencia en el manejo de estas relaciones, en el ir descubriendo y trabajando con sus pequeños este tipo de condiciones. Así que, Mariuxi, bienvenida a Psicolife nuevamente, y ahora para conversar sobre esta temática. Gracias, Eri. Pues para mí es un gusto y poder aportar un poco de la experiencia que uno tiene. Gracias, Mariuxi. Bueno, yo creo que es importante que partamos hablando de algo, ¿no es cierto? En ese desarrollo social que los niños tienen, y yo decía justamente el ser humano es un ser sociable por naturaleza, pero hay diferentes etapas o diferentes momentos en los cuales él se va interactuando con otros niños y va formando esos vínculos de amistad. ¿Cómo se van dando esos? A ver, recordemos que todo niño es social, pero la pandemia sí nos frenó. Siempre vamos a hablar de la pandemia. Creo que esto es un antes y un después. Actualmente ya estamos en un año lectivo donde ya estamos en curso con todos completos, ya no hay híbridos, no hay nada, y los chicos se vienen temerosos. Como hay niños también que vienen bastante sueltos y, como les decimos, súper extrovertidos. Todo depende de la base familiar. El vínculo afectivo, el vínculo social, el vínculo de amistad se forma desde los primeros años de la infancia. Es lindo ver, no son las amistades duraderas de toda la vida, pero el niño es muy inocente, el niño es muy puro.
El niño no viene con ningún estereotipo ni ningún tipo de hechos anteriores que pudieron haber en ellos hacer cualquier tipo de situaciones negativas. Entonces es lindo ver en un centro infantil la primera infancia y asimismo ver en un colegio cómo llegan ya a empatarse los primeros lazos de amistad. Vamos, tú has dividido muy bien estas dos etapas, entonces vamos hacia la etapa primera, cuando a los niños les cuesta, ¿no es cierto?, en ese proceso de socializar, les cuesta muchas veces despegarse de papá y de mamá. Vemos ahora, sobre todo, yo me imagino que para ustedes en estas primeras semanas de clases será muy típico el ver a los niños que lloran, que no quieren separarse, pero llega un momento en ese transcurso de la mañana, cuando ya pasó el primer impacto de separarse de papá y mamá, en el cual ellos empiezan a relacionarse con los otros niños, empiezan a interactuar con ellos. Sí, claro, como dice Eli, es lindo ver cómo papás y niños tratan de tener confianza entre ellos. Primero, el desapego de la familia es el primer paso a madurar, se llama madurez. Entonces el niño madura cuando ya no está cerca de este vínculo que le va a proteger y pasa a la siguiente, donde ya es la independencia en su totalidad. El niño ingresa, ya cuando pasó el periodo de adaptación, tenemos a todos tranquilos, empiezan ya a socializarse y a relacionarse por aquello que les gusta, la afinidad. Siempre va a haber el lazo de que si traje una colación que a mí me parece atractiva y la tuya te parece la mía, entonces empieza a haber ya esa relación y comienzan a combinarse las cosas. Qué interesante ver que un niño no se lleva sino porque a ver quién serás o no serás, sino porque tú me pareces divertido y yo te parezco divertido. Jugamos un rato y luego se cambian roles con otros compañeros. El niño no tiene un mejor amigo, sino empieza ya a dar la vuelta y a girar su entorno frente a todos los niños que hay, no solo de su propia aula, sino al resto. ¿Y esto qué nos ayuda? A que el niño deje el miedo, a que se enfrente mejor en la vida, a que sea más independiente, a que su rol sea mucho más protagónico, porque salen a casa y los papás dicen, ¿cómo te fue? Bien, yo jugué y mi amigo, y empiezan a nombrar. ¿Y qué hace de esto? Una vida más feliz, porque si bien papá y mamá protegen, cuidan, y es el primer hogar que nosotros llamamos, pero la escuela es el segundo hogar. Siempre será el segundo hogar de protección y donde ellos se desarrollen mejor. Ahora vamos a ir avanzando en ese proceso. Y claro, entran al primero de básica o a la educación ya básica como tal. En cambio, ahí ya las amistades empiezan a tener otros tintes, otras características. ¿Cuáles son esas? Claro, a ver, ya cuando son más grandes, obviamente se identifican con aquellos que vieron anteriormente. Si bien el niño en una edad inicial, como hablamos de un centro infantil, el miedo se despoja rápido, conforme van avanzando ya los miedos comienzan a hacerse más de uno. Es normal, si nosotros cuando ingresamos a un nuevo trabajo nos da miedo, pero peor a un chico o a un niño que está en evolución, ¿no? Entonces primero empiezan a identificar a pares semejantes que ya vieron, que ya conocieron y obviamente que tienen una mayor comunicación y socialización. Pero de ahí viene ya la parte de un colegio. ¿Cómo integran al resto que recién se va integrando? Entonces, el niño es muy noble, siempre voy a decir, y hasta el adolescente es noble. Lo que nosotros tratamos de hacer como institución es de empatar a todos y tratar de que se conozcan y encuentren también cosas semejantes, actividades que les guste, deportes que les guste, hobbies que hagan o simplemente aspectos familiares que puedan tener relación y coincidan unos con otros y eso les va a hacer amigos y eso sí son los amigos que a veces duran hasta toda la vida estudiantil. Entonces aquí se juega otro papel diferente. Dentro de lo que tú nos estás mencionando, juega un rol también importante el tema del autoconcepto y de la autoestima de cada uno, porque el hacer amigos implica el salir de ese espacio, ¿no es cierto? Acercarme al otro que de pronto le conozco o tal vez no mucho, y ese temor que tú decías, es vencer ese temor, acercarme y por los intereses posiblemente, pero también va a depender mucho de esa seguridad que yo tenga, porque si tal vez el niño no ha desarrollado un buen autoconcepto, si tal vez no se siente muy seguro, más bien se va a replegar y se va a alejar. Exacto, claro. Aquí es importantísimo la seguridad que se fomente en casa. Nosotros como institución y yo como psicóloga siempre lo decimos, los padres deben dar seguridad a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay niños no con mucho miedo, pero con mucho temor, con temor al fracaso, desde tempranas edades. Entonces, aquí juega un papel, siempre en todo va a ser la familia. Entonces, si un niño llega temeroso, un adolescente o algo,
¿qué tenemos que hacer? Trabajar, como usted dice, en la seguridad propia, en el autoestima, en que ellos primero aprendan a aceptarse y a reconocerse de bien. Entonces nosotros empezamos a ver, ¿qué tienes de positivo? Mira, tú hablas muy bien, tienes un buen nivel de oratoria. Mira, tú tienes bueno para las matemáticas. Entonces, ¿eso qué es? Aumentar su autoestima. Cuando él tiene una buena autoestima, empieza a relacionarse mejor porque empieza a hacer ayuda con otros. Esa es la base de una relación de amistad. Porque la amistad, ¿qué es? Confianza, ayuda y cooperación. Ahí son los lazos y las bases que nosotros formamos en el colegio. Y eso implica también entonces que aprendas a reconocer lo diferente que eres frente a otro, porque siempre, ¿no es cierto?, en el grado, en cualquier curso, hay el chico que es más popular, el que es más chistoso, el que es más callado, pero que cada uno de ellos aprenda a encontrar como que su lugar en el curso, que no sea, porque suele ocurrir también a veces con niños que, por ejemplo, faltan y nadie se dio cuenta que faltó, ¿no? A veces ni el profesor se dio cuenta que faltó porque como que pasa desapercibido. Entonces la idea es como irles ayudando a que cada uno encuentre esas características que tú decías propias para que imprima ese toque en esa relación. Es importante en esto, más allá del maestro tutor o algo, es el DC. Actualmente ya el psicólogo tiene una parte importantísima en los colegios. Ahora somos partes protagónicos y nuestra labor es ir por aquellos chicos que no se aceptan, que no les aceptan o simplemente que no encajan, que ellos piensan que no encajan porque un cambio de colegio o simplemente comenzar un año lectivo nuevo, tener cambios físicos, como hablamos en la adolescencia, cambios en lo que es corporalmente, les cuesta, y aceptarse, ahí viene el trabajo del psicólogo. El psicólogo juega un papel muy importante desde la primera infancia hasta que sale. Entonces nosotros somos de esa base para que el niño tímido, el adolescente tímido, el que está todavía con miedos, logre ser aceptado por el resto y el resto acepte, evitando siempre los casos, si es que alguien no se acepta o viene a lo que es no integrarse a un grupo, viene el bullying, el llamado bullying que actualmente. Entonces nosotros como DC sí tenemos una parte y se está ejecutando bien. Veo que los colegios cada vez los DC son más grandes y ya no son solo los psicólogos educativos, están agregando los psicólogos clínicos y está armándose todo un equipo que ayuda no solo a la cooperación educativa, sino a la integridad emocional y obviamente la psicológica. Que eso es necesarísimo en el desarrollo de los niños. Cuando nosotros hablamos de los niños pequeñitos, es normal, ¿no es cierto?, que entre ellos hay esos disgustos. Tú decías, juegan un momento y van a otro grupo, van a otro espacio, pero también justamente porque están descentrándose, decimos, ellos todavía están en una época de descentración, de ser como el centro del mundo para todo, y tener que convivir con otros no siempre es fácil. Entonces empiezan los conflictos, empiezan las, a veces agresiones, ¿no es cierto?, golpes, mordidas, jaladas y demás, pero en un niño pequeño, eso no implica el que me enojé inmediatamente contigo, sino que a los 5 minutos otra vez están juntos y están jugando. Y es como parte de su desarrollo. Pero en los más grandes tú mencionaste algo que creo que a muchos papás en ocasiones les puede angustiar, y es el hecho de no les aceptan. O sea, ¿qué implica o qué hay que considerar para que un chico sea aceptado en su grado o para que los demás les acepten y no se sientan segregados? Porque ahí es cuando sienten que no tienen amigos y empiezan problemas emocionales como los que tú mencionabas. Claro que sí. A ver, primero, cuando uno detecta esto, quiere decir que hay una falla emocional. Es inmediato. Hay chicos que realmente vienen con un nivel de socialización súper alto, porque si sus papás son así. También viene, ojo, hay que también ver cómo viene el hogar, porque hay papás muy callados, también muy reservados, y sus hijos son iguales. O sea, ya vienen con lo que es la herencia que nosotros llamamos, y tenemos que aprender a respetar. Pero ¿qué pasa? Si la constante sigue dándose, la característica se permanece, nosotros tenemos que ya abordar a nivel de familia, que es para ver qué es lo que sucedió, si hay un hecho anterior que pudo haber marcado en el niño o en el adolescente algún punto donde lo negativo de su propia imagen se proyecta hacia el resto. El miedo a la aceptación, como le decía, el miedo al fracaso, el miedo también al fracaso escolar, porque enfrentarse ante un nuevo año escolar para muchos es que no pierda el año, que pueda salir bien en las materias y simplemente que pueda hacer quedar bien a mis padres, porque hay padres que ejercen mucha autoridad y mucha presión sobre el estudiante, y eso también hace que yo entre con toda una coraza de miedos, y no solo eso por los amigos, sino también por un ámbito escolar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Yo siempre voy a decir, papás, nosotros somos los primeros que damos seguridad, somos los que estamos preguntando, ¿y cómo te fue? No qué te hicieron, porque cuando uno pregunta, ¿qué te hicieron? ¿Te pegaron? ¿Y quién te pegó? Lo que estamos haciendo es abordando de una manera negativa y no haciendo positivo el día de un chico, porque todos los días va a haber algo malo, pero nosotros tenemos que resaltar todo lo positivo. Cuando vamos resaltando todo eso positivo, ¿cómo como padres podemos ayudar a estos niños, por ejemplo, que dicen, no, es que nadie quiso jugar conmigo, o cuando vemos que salen al recreo solitos de pronto y se sientan en un ladito a comer solo su colación? Como padres, ¿qué hacer? Porque obviamente el dolor, ¿no es cierto?, que un papá, que una mamá puede sentir, no le están aceptando a mi hijo, es querer protegerle o decirle, o si le molestaron de alguna manera negativa, el reaccionar agresivamente, o sea, dale un golpe, pégale, no te dejes o cosas así. Pero vemos cada vez que nuestra sociedad se va siendo menos tolerante en realidad. Entonces, ¿cómo ir fomentando desde pequeños esa forma de frenar cualquier abuso que se puede dar en ese sentido, pero tampoco desarrollando conductas agresivas que se pueden dar? A ver, claro, yo siempre recomiendo a los pequeños son un nivel de socialización mucho más alta. Es hermoso ver al niño en sus primeros pasos, en sus primeras edades del nivel de socialización. Ya cuando son niveles más altos, siempre sugiero a los papás, busquemos cómo el chico, el niño, llegue a ser parte de un grupo. ¿Y cómo lo hago? Tratando de integrarme yo. No va a esperar que el grupo venga a integrarse, sino yo tengo que dar el primer paso de fe, que es lo que les llamo de motivación. Y nosotros motivamos también a través de todo lo que es conductual. Les digo, traigamos una fundita de chupetes, traigamos stickers, traigamos algo. Ahorita que está con lo del mundial, que estamos con lo de los álbumes, a ver, ¿quién tiene los cromos? A ver, eso es una forma muy rápida de socializar, buscar características semejantes que nos hagan iguales o nos hagan mucho más atractivos al grupo que estamos. Y eso a veces en los adolescentes sobre todo cuesta, porque el adolescente quiere proyectarse con el más popular, ¿no es cierto? Con el que capta la atención del resto de personas, con esos chicos que tienen las características un poco de líder, que todos le siguen. Entonces, si no es popular, si no es así, generalizan y usualmente te dicen, no, es que nadie quiere ser mi amigo, no, o yo no tengo amigos. Y cuando empiezas a indagar un poquito, siempre hay alguien con quien puedes tener una afinidad. Entonces, es ir rompiendo también esos esquemas, esos estereotipos que se van dando. Claro, en el adolescente es otra etapa. Con ellos ya no hay como dar, a ver, trae la funda de chupetes, no, sino que ahí viene el tipo de conversación. Y por eso es que los colegios tenemos que ser estándares. Nosotros no podemos tener que la imagen del más alto, exactamente, siempre se ha manejado el más chévere, el más popular, el que mejor se viste, el mejor estudiante, el peor, nada. Este es el DS. El DS actual es tratar de que todos sean parecidos en algo, porque no van a ser iguales. Los grupos no son iguales. Y esto es lo hermoso de la sociedad. También podemos respetar, también poder ver qué aprendo del otro y qué me va a contribuir a mí. Entonces, formar en el niño para que sea un adolescente receptivo, no solo de nuevas situaciones, sino de nuevas personas, para que cuando lleguen a un nuevo trabajo no les afecte cuando nadie les haga caso o cuando nadie les haga partícipes de un proyecto, sino que ellos sean partícipes y abran su propio proyecto. Esa es nuestra mayor misión en lo que es la primera infancia, lo que es la primaria y lo que es la adolescencia. Hablamos entonces, Mariuxi, con todo lo que tú estás mencionando, hablamos de inclusión, pero vamos a una inclusión mucho más amplia, no la inclusión por el género, por discapacidad o por alguna condición específica. Hablamos de una inclusión que tiene que ver el hecho justamente que tú decías, todos somos diferentes, pero tenemos un propósito, ¿no es cierto? En la escuela hay un propósito determinado y podemos cada uno ir siendo como un aportecito en ese propósito que queremos alcanzar. Claro, en eso ya vienen los tutores. Entonces, en los psicólogos lo que hacemos es guiar al tutor para cómo conseguir el área emocional. Nosotros somos del área emocional, el área de la autoestima, el área de la independencia. Entonces, nosotros guiamos a ese tutor para que de las diferencias saque la mejor semejanza y de esa semejanza sea el grupo o la identificación, lo que se hace ahora en los colegios para poderse graduar. ¿Qué hacen las chompas, los chicos? Entonces a todos se les pone como una parte importante. ¿Quién no me diga que quiere ser importante en un lugar? Todo el mundo quiere destacarse, quiere sentir que... Entonces aquí viene el autoestima. Entonces cuando logramos rescatar eso y tenemos un eje central y tenemos una misión para todos, todo va a marchar, va a haber conflictos, no voy a decir que no, va a haber también problemas, pero en esto el adolescente tiene que salir
el que mejor sale, resuelve sus conflictos y resuelve sus problemas, es un adulto que se va a adaptar de mejor manera a cualquier situación. Y eso que acabas de mencionar es algo importantísimo, porque nosotros muchas veces pensamos, ¿no es cierto?, que la labor de la escuela es formar en contenidos, es decir, darles contenidos, ayudarles a que salgan solventes en ese ámbito, que puedan postular de pronto a una buena universidad, que sigan la carrera que quieren cuando ya les toque su tiempo y demás. Pero no nos vamos dando cuenta que la escuela, al ser, como tú decías, ese segundo hogar, y además hacer el espacio donde desarrollas muchas habilidades que no podrías desarrollar en casa. Por ejemplo, el hecho de conocer a más personas, el hecho de aprender a tolerar también las características de cada una de las personas, las virtudes, los defectos, las alegrías, las tristezas, el ir compaginando todos esos aspectos, implica que el niño tiene que ir descubriendo ese mundo diverso, ¿no es cierto? Ese mundo que se asemeja de alguna manera al mundo adulto para el cual se va preparando. Entonces, la escuela no solamente prepara contenidos, sino que ejercita en estas otras habilidades. Nosotros tenemos la base de una adultez madura, emocionalmente, no solo académicamente buena, sino adolescentes, jóvenes y adultos que sean ese aporte positivo a una sociedad, que no se centren en el problema, sino que busquen 10.000 soluciones para poder construir algo mejor. Entonces, realmente nosotros sí tenemos del colegio, para mí, trabajar en un colegio es algo hermoso. Me encanta por el movimiento, me encanta ver las diferentes edades, pero me encanta poder atender las necesidades también. Y como usted dice, no solo son necesidades educativas, hablamos de necesidades del corazón. Un niño feliz es un adolescente feliz y un adulto responsable de sus propios actos. Recordemos eso. Y si un niño juega, si un niño aprende jugando, respetando, será un adolescente que se proyecte a tener un buen trabajo y no se complique si hay cambios en ese camino a ser mucho mejor un profesional. Mariusi, cuando tú mencionas esto de ser feliz, ¿no es cierto?, de disfrutar el hecho de ir a la escuela, yo escucho usualmente a los niños, a veces más que el hecho de aprender y de disfrutar eso, disfrutan el estar con sus amigos. ¿Qué tan importante es, por ejemplo, en la época de niños, ¿no es cierto? Porque dejemos un ratito a los adolescentes, que sabemos que ya son más autónomos y de pronto dicen, bueno, es que mami o papi, dame permiso para salir, voy a algún lado y demás. Pero en los pequeños, en la época escolar, ¿qué tan beneficioso es, por ejemplo, que papá o mamá puedan decir, bueno, invitemos a uno o a dos amiguitos el viernes después de clases a la casa, o que tú puedas ir a otra casa? ¿Cómo eso va fortaleciendo esos lazos de amistad y cómo va fortaleciendo la personalidad del niño? Claro, a ver, es muy importante esto porque uno abre las puertas del hogar. Cuando uno abre las puertas del hogar, ¿qué dice al chico? Bienvenido. Y cuando uno habla de esa bienvenida es poder dar todo lo de mí hacia la otra persona. Es muy positivo esto, pero no hay que caer en la constancia y repetitivo de siempre. Si el niño repite lo mismo con la misma persona, ¿qué se va a hacer? Dependiente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el niño tiene que abrirse. Siempre le vamos a decir, no tiene que tener un mejor amigo. Por eso en los colegios varían las aulas y el siguiente año le tocó con otros compañeros y el otro. ¿Cuál es la finalidad de los colegios? Es que todos sean amigos de todos, todos conozcan y sobre todo, todos se respeten. Entonces es aportable eso. Sin embargo, hay que variar con otros y también hacer que el niño salga de esa zona de confort de su hogar y se enfrente a otros hogares también para ver costumbres, cómo se trata y demás espacios. O sea, indiscutiblemente puedes tener una persona con quien seas más afín, pero lo importante es no generar esa sensación de dependencia, ¿no es cierto? De que solo estoy con un compañerito y demás, sino dar esa posibilidad de ampliar. Así es. Bien, miren ustedes, queridos amigos televidentes, qué importante es el aprender a descubrir, ¿no es cierto?, cómo son nuestros hijos, darles desde casa esas posibilidades de ir ampliando su círculo social, ampliando las relaciones que ellos van teniendo, para que cuando entren al centro infantil, vayan cursando por la escuela y finalmente en la adolescencia y en el colegio, puedan ir formando esos lazos que muy posiblemente van a perdurar durante muchos años, que sean los recuerdos más gratos los que ellos puedan tener de su escuela, de su colegio, que no sean recuerdos amargos en ese sentido. Mariusi nos decía,
Si nosotros formamos niños que sean capaces de adaptarse a estas situaciones, vamos a formar adultos también que sean capaces de adaptarse. La amistad, por tanto, es algo importante. Somos seres sociales, necesitamos generar esa socialización y como muy bien ella lo mencionaba, hay un antes y después de la pandemia y hoy tenemos que trabajar mucho más justamente en el desarrollo de esas habilidades. Mariuxi, gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Amigos televidentes, gracias también por acompañarnos semana a semana en nuestro programa. Invitarles a que nos miren los días viernes a las 10:30 de la mañana y el reprise los días domingos a las 9 de la mañana. Y también que compartan estos programas que vamos haciéndolos especialmente para ustedes a través de YouTube, en Telesucesos Psicolife. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram por Psicolife TV. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife